El crecimiento demográfico que se suscitó en México de 1940 a 1970 recayó en el abuso de los recursos naturales. El equilibrio que había mantenido Lázaro Cárdenas entre el desarrollo de la agricultura tradicional y las industrias modernas fue abandonado por su sucesor, Manuel Ávila Camacho, pues durante su mandato promovió la expansión de negocios agrícolas a fin de crear la infraestructura para la industrialización. A la par, el crecimiento de la población aumentaba con la transformación de la vida rural a la urbana. La conservación de los recursos naturales seguía quedando en segundo plano, y fue hasta 1946 que se promulgó la Ley de Conservación de Suelo y Agua. Con ella, los antecedentes de política ambiental en México se asentaron, así como la aparición de problemas ecológicos que todavía nos aquejan. Desde el punto de vista económico, el medio ambiente es muy relevante. ¿Por qué? Porque sirve para muchas cosas. Sirve como insumo para la actividad productiva. Sin los recursos naturales no podemos producir prácticamente nada. Necesitamos agua, necesitamos madera, necesitamos energía. Y entonces, sin esos recursos naturales no podríamos realizar la actividad económica, por un lado. Por otro lado, en el proceso de consumir, de producción, se generan muchos desechos. ¿Y dónde van a dar esos desechos? Pues van a dar al medio ambiente. Aunque en México se han hecho grandes esfuerzos para gestionar políticas ambientales, no es fácil implementarlas cuando aún lidiamos con problemas del tercer mundo como la pobreza y la desigualdad económica que dificultan el suministro de alimento, vivienda y educación a gran parte de sus habitantes. Al ser un país en vías de desarrollo, la mayoría de los problemas ambientales en México han sido ocasionados por sectores como la industria, la energía y la agricultura, entre otros que emiten grandes cantidades de dióxido de carbono. Somos un país que participa activamente en muchos foros y que está comprometido en términos de discurso y de política hablada con el cambio climático. Tenemos Ley General de Cambio Climático, la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, etcétera, ¿no? O inclusive un impuesto al carbono, un carbon tax, ¿no? Que nadie sabe que está, pero ahí está un carbon tax también. Pero el punto es que una cosa es lo que está escrito en la ley y otra cosa es lo que se está implementando. Una cosa es lo que se dice y otra cosa son los presupuestos. En la actualidad, la política ambiental de México se encuentra al margen de la política internacional con el Acuerdo de París, en el que 195 países se comprometen a evitar el incremento de la temperatura media del planeta, enfocándose en el uso de energías renovables en sus industrias para lograrlo. Los 20 estados más desarrollados en el mundo producen el 78% de los gases de efecto invernadero. O sea, si pudiéramos estos 20 países obligarnos a reducir sus emisiones, simplemente pudiéramos de un jalón no solamente rebasar las metas que tenemos en París, sino tuviéramos la oportunidad de revertir y mantenernos fuertísimamente abajo de los 2 grados centígrados. Y claro, aquí habrá que masivamente reforestar en estos 20 países que son los países más desarrollados del mundo y algunos emergentes. Pero si lo vemos más drásticamente, podemos decir que las 5 empresas norteamericanas que producen las gasolinas y manejan, o sea, las grandes petroleras en Estados Unidos, solito producen la mitad de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Los problemas medioambientales que existen en México y en el mundo son causados por la actividad antropogénica o actividad humana, que han provocado la sobreexplotación de los recursos naturales. La responsabilidad de revertir estos daños debe ser un conjunto de acciones que repercuten principalmente en las decisiones del Estado. Por eso es tan importante el Acuerdo de París, para no rebasar los 2 grados centígrados, porque para México sería una catástrofe. México es un país altamente expuesto al cambio climático porque nos encontramos, igual como Centroamérica, entre 2 océanos que se están calentando. El que México esté comprometido con los postulados del Acuerdo de París sigue siendo una hipótesis, pues el gobierno actual
han limitado la participación de la iniciativa privada para el desarrollo de proyectos que utilicen energías sustentables en el sector eléctrico del país. Si Pemex no puede vender su petróleo fuera porque ahorita el mercado está muy contraído, entonces lo que va a buscar es pues usarlo en el mercado interno. ¿Y cómo es? Pues a través de CFE, ¿no? Entonces voy a querer vender el combustible a CFE. Entonces de alguna manera es como querer salir al paso, pero es como estas medidas inmediatas para poder salir del momento sin tener en consideración pues, los horizontes de más largo plazo, ¿no? Pensar en el medio ambiente, pensar que estamos generando más gases de efecto invernadero y también muchísimo más contaminación a nivel local, porque además, en términos de cambio climático, México se adherió al Acuerdo de París, en el que se comprometió a disminuir sus emisiones un 22%, y que además iba a producir, o sea, para poder llegar a esa meta tiene que producir energía con energía renovable. Y lo que estamos haciendo es no propiciando esa transformación, ese cambio en la matriz energética que el país necesita. Mientras esperamos que el gobierno tome las decisiones acertadas para proteger al medio ambiente y mitigar los gases de efecto invernadero, nosotros como individuos podemos aportar a esta misión acciones que indudablemente le debemos al planeta, como reducir nuestros patrones de consumo para generar menos basura y contaminación. Reciclar, reducir, reutilizar y readaptarnos a un estilo de vida más sano, así como reflexionar sobre nuestra relación con la madre tierra. Claro, ahí hay problemas de éticas, hay problemas técnicos, hay problemas económicos, hay problemas políticos, ¿no? Y hay problemas culturales, sino a la vez somos también nosotros mismos los que ayudamos a producir este tipo de procesos. Entonces, a la vez somos victimarios y víctimas, que apenas estamos en 3% de las energías renovables. O sea, necesitamos dar un salto gigantesco para revertir el tipo de procesos. Y claro, en 2050 tendríamos que tener el 100% de la electricidad generada por energía renovable. Pues todo en México estamos muy retrasados, ¿no? Y ya urge empezar a trabajar. Sin un medio ambiente sano, no podemos tener alimentos, no podemos tener agua, no podemos tener energía. Entonces, ¿qué es lo que necesita el gobierno para ello? Pues darse cuenta realmente que los impactos negativos de tener un medio ambiente degradado son mucho más elevados que lo que se puede invertir en la conservación.